Where did they track Voyager? We operated from the Jet Propulsion Laboratory here in Pasadena. They tracked it in several places on the Earth, such as Australia, over here. Wait a minute. Your Earth is flat. Yes, that's because the Earth is flat. The Earth is not flat. The Earth is round. Round? Yes. You could slide right off. No, remember gravity. Yes, of course. Remember gravity. Yes, of course. Bienvenidos y buenas noches una vez más a NUR para Todos. En esta oportunidad, un especial para reivindicar, ¿sí?, de una vez por todas y realmente demostrar que la NASA sí llegó a la Luna. Repito, la NASA sí llegó a la Luna y para ello lo hizo llevando a cabo un montón de efectos visuales que, bueno, después cada uno puede creer que sean o no sean verdaderos, pero no vamos a negar los efectos visuales que fueron maravillosos. Y además, bueno, por algo Neil Armstrong, por ejemplo, en estas conferencias aparece hablando y el pedestal en el que habla dice Disney, ¿no? O sea, dentro de tantas charlas que dio Neil Armstrong en la Society of Experimental Test Pilot en California en el 2007, escúchame, el estrado lo deja bien claro, Disney, ahí siempre apoyando y contando toda su experiencia de cómo fue testeando los distintos módulos que después iban a derivar en el satisfactorio aterrizaje en la superficie lunar, ¿no? Que incluso hay algunas cosas que me cuestan terminar de comprender. Y me refiero puntualmente al estilo, ¿no es cierto? Supuestamente ustedes tal vez no saben o no lo tienen en mente, pero mientras que déjenme que abro de manera rápida para ilustrar esto, simplemente es a modo ilustrativo. La Luna, más allá de girar alrededor de la Tierra, en eso estamos de acuerdo todos, heliocentristas y geocentristas, mostrar solamente una cara, lo cual, bueno, ya en el modelo heliocéntrico es un poco raro. En un modelo de geocentrismo basado en un universo electromagnético es posible, porque justamente el electromagnetismo soporta la teoría o el planteo de un centro magnético, y obviamente cualquier objeto que tenga una carga electromagnética queda orientado siempre a un centro, ¿no es cierto? Entonces, desde la perspectiva universo eléctrico y geocéntrico, se puede, de manera muy casera, esto me lo mandó un amigo de Necochea, eso es un imán, ¿sí? Esto es un imán, esto es muy casero, está hecho en el taller de la casa, un imán circular, plano, y esto simplemente es un imancito arriba de un papel, y obviamente cuando lo va moviendo y entra en el flujo siempre muestra, ¿no?, la misma cara a medida que rota alrededor de ese imán, básicamente. Acá lo hace un poquito más prolijo, lo pone en agua para que quede flotando, le marca la carita y obviamente rota y muestra siempre la misma cara. Pero más allá de eso, el propio objeto, en este caso la Luna, oficialmente se dice que rota aproximadamente, si no me equivoco, creo que unos 10 kilómetros por hora sobre su propio eje, además de rotar alrededor de la Tierra. Y ellos dicen que en la Luna, lógicamente, no hay atmósfera, ni hay ninguna viscosidad, ni nada por el estilo. Entonces, el tema es cuando más allá de... miren lo que es esto. Acá, en esta parte, cuando el vehículo está descendiendo hacia la Luna abajo debería estar rotando.
y el objeto este debería aterrizar en una superficie en movimiento. Sin embargo, eso no se ve, no sucede, ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, es la magia del aterrizaje cuando Disney te da una mano, básicamente. Y esto es una charla que dio Neil Armstrong. Déjenme ir cerrando y vamos a pasar en sí a lo que era la charla de hoy. A mí, la verdad que una de las cosas que más me fascina de las misiones Apolo, muchos habremos ya visto todo lo que tiene que ver con la situación de lo que se puede discutir en cuanto a los errores de las sombras, de los brillos, de las fuentes de luces, del polvo en las patas o no en las patas del LEM, de si dejó o no dejó un cráter. Todo ese tipo de cosas lógicamente son muy lindas de analizar, pero a mí, y esto va en una cuestión de gusto personal, por eso digo que es simplemente un especial, vamos a llamarlo de esa manera. A mí siempre me gustó mucho el análisis del programa Self Locomotion, que se desarrolló en el Langley Research Center de la NASA, ¿no? National Aeronautics and Space Administration, en este caso, perdón. En donde se generaron todos estos dispositivos, porque claro, dentro de lo que era el hecho de ir a la Luna, es obvio que si mantenían la idea de simplemente falsificarlo mediante enviar naves autónomas o controladas desde tierra, no habría problema en tener que de alguna manera simular la gravedad. Pero el problema viene cuando deciden, lógicamente, involucrar personas que viajen a la Luna. Y además cuando se meten en la historia de querer transmitir en vivo desde la Luna lo que esas personas estaban desarrollando allá. Y entonces se encuentran con el tema de tener que simular, según sus cálculos mágicos, heliocéntricos, ese sexto de gravedad, suponiendo que la Luna tiene el baricentro en el centro y suponiendo que la composición de la que la Luna está hecha generaría esa atracción gravitacional que da, siempre está el 11 y el 9, ¿no? Un poquitito, dando esa atracción gravitacional de un sexto del de la Tierra. Entonces, de alguna manera, siempre estaba presente ese problema a solucionar. Lógicamente ellos lo plantean desde la perspectiva de que hay que entrenar, que es algo lógico, pero claro, al no haber ningún dispositivo que pueda emular eso, deciden crear una serie de trajes y mecanismos de cables, lógico, basado en cables y en distintas presiones que se le mete adentro del traje, en donde en sus comienzos se inclinaba a la persona, se la ponía colgando, ¿no? De una manera muy grotesca, muy primaria, muy primitiva a lo que después termina siendo. Y comienzan la experimentación con lo que ellos denominan el mecanismo self-locomotion. Entonces comienzan, ¿no es cierto? Ahí esto es un poco el detrás de escena de los primeros prototipos, muy grotescos, con poca versatilidad, digamos, y demás, ¿no? Y ahí empieza la situación en donde se orienta la cámara para que parezca que la persona está de manera vertical y estándar, pero lógicamente está inclinada, como ustedes vieron que se colocaba. Abajo había una cinta, tipo las de gimnasio, que abajo iba girando y la persona comenzaba a experimentar, ¿no? Ahí pueden ver una persona de pie, comenzaba a experimentar y a tratar de entender lo que le podría pasar o suceder una vez estando en la Luna y teniendo que interactuar con
esta diferencia de atracción gravitacional. Lo hacen en un plano vertical inclinado, en un plano horizontal inclinado, en un plano horizontal a nivel, en otro inclinado y demás, como para ir testeando, ¿no? El hecho de lo que podría llegar a suceder. Dejo esto un poquitito, lo voy adelantando de manera manual por una cuestión de que vayan viendo los mecanismos de guías que se utilizaban y demás. Repito, inicialmente, ¿sí? Esto es los primeros pasos, allá por 1963, 64, y ese tipo de años, ¿no? Ahí van simplemente taca, 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 ¿sí? Y esto es un poco el mecanismo, uno de los primeros, en el que van evaluando. Esto es parte de un documental, está narrado, está en inglés, no tiene mucho sentido que ponga. Pero esto era un poquitito, ¿sí? Los comienzos de ese self-locomotion. Después esto fue creciendo, se fue desarrollando, fue mejorando la técnica. Fíjense que ya acá, a través de una especie de soporte más chiquitito, ya la persona comienza a tomar verticalidad estándar, ya no está inclinado y acostado, sino que ya está parado. Bien, esto continúa, ¿sí? Siguen desarrollando, ya de manera vertical, ¿sí? Ya dejan de lado esa cuestión de tener que inclinarse y estar en una incomodidad, tal vez incluso a la hora de falsear los eventos en la Luna. Una vez que pasa esta primera etapa, nos encontramos con una especie de evolución, ¿no? Reduced Gravity Simulator for Study of Man Self-Locomotion. Acá está el número de serie del film. National Aeronautic and Space Administration, Langley Research Center. Y acá comienza un poco, todo esto es vía telescopio, lógico. Comienza un poco un estudio ya in-house, dentro de hangares, mucho más tranquilo, ya más perfeccionado. Fíjense que ya no tiene el equipamiento ese que tenía. Obviamente también parte de la etapa a experimentar, ¿no? Más allá, después de tener que vestirse o no como astronauta, de más allá de tener que después llevar el backpack para poder respirar y tener la asistencia vital y demás. Pero esto es, ya les digo, obviamente previo a llegar a la Luna. Entonces acá hay un detalle que cuando uno se centra y solamente ve el objeto de estudio, en este caso la persona generando estos movimientos, se está olvidando ya de algo técnico que ya se tenía desde hace mucho tiempo atrás, pero que muchas veces la gente no termina de comprender a la hora de plantear esa idea de que en el 69 o en la década de los 60 el cine no contaba, o la industria fílmica, televisiva, de cámaras, no contaba con la tecnología, por ejemplo, para falsear, ¿no es cierto?, digitalmente las cosas. Y como siempre hago hincapié, no era necesario falsearlo de manera digital. Pero acá hay un detalle que es fundamental para después entender lo fácil, o mejor dicho, las técnicas que ya tenían previo a ir a la Luna, para después complementar esa sensación de ingravidez. Y es la cámara lenta. Acá no solamente se comienza a ver los movimientos técnicos desarrollados por el self-locomotion, sino que esta imagen que ustedes están viendo acá está retraída en tiempo de reproducción. Acá ya hay cámara lenta. Si yo tomo ese pedazo de video que les acabo de mostrar, vamos a incorporarlo dentro de rápidamente del After Effects, ¿no es cierto? Y yo simplemente lo meto aquí. Vamos a hacer así.
Vamos a ir rápido a donde estábamos viendo acá esta primera parte. En realidad, digamos que por así, para generarlo de manera rápida, digo, este movimiento que esta persona ejecuta, por ejemplo, esa fantástica vuelta a carnero, esa, simplemente vamos a dejarlo ahí. Esa vuelta, en realidad, está haciendo, ¿sí? En la vida real, eso no es así. Eso más o menos está... Oh, el audio no. Es más o menos esa velocidad en la que la persona la está ejecutando. Versus, vamos a hacerlo ahora comparativo. Vamos a ensancharlo. ¿Sí? Vamos a hacerlo así. Esta es la versión de cámara lenta. Y esta es la versión en cómo se filmó realmente. Y después se generó esa cámara lenta. Cualquiera podría decir para estudio, para que la gente lo pueda ver con más detalle. Pero la realidad es que ahí lo que nos está indicando este video, junto con otros, ¿no es cierto?, es el hecho de que ya tenían la propiedad técnica de ralentizar el video, que es un punto fundamental para cuando uno comienza a ver esa sensación en la luna de que pareciera como que todo va más lento, cuando en realidad no hay ningún, o sea, no hay ningún sentido que vaya más lento las cosas en un lugar a donde no tenés fricción, en este caso como podría ser el aire o el agua, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué en la luna te vas a mover más lento en general si en realidad no tenés nada con qué friccionar? Que es un poco lo que le pasa a los astronautas cuando lo vemos desde la ISS, que mucha gente dice, ¿por qué en el espacio te movés más lento si no estás abajo del agua? O estás abajo del agua y por eso te movés más lento. Bien, entonces acá ya empezamos a ver que tecnológicamente contaban con situaciones de poder ir desarrollando parte luego del engaño de cuando uno ve a los astronautas, ¿sí?, en la luna. Eso como primera medida. Si seguimos viendo un poquitito el video, acá empieza un poquito la explicación técnica de Donald E. Hughes, Aerospace Engineer, haciendo que firma una carta, se para. Típico documental de la época y no tan típico de la época, también de acá. Acá podemos ver lo que hablábamos al principio, el truco este de inclinar a la persona y sostenerla de cables, ¿no? Esto era lo que veíamos al principio, cómo iban entrenando, ¿no? Suspensión de cables, la persona inclinada sobre una plataforma caminando de esta manera. Esto era al principio de todo. Después fueron creciendo, ¿sí? ¿Ven? Esto era un poco lo que hacían en un principio, lo ponían de costado, taca, 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 y hacían la experimentación, pero siempre acá lo que estamos evaluando, o sea, otro de los detalles técnicos es el filamento del cable. Lógicamente uno acá tiene que ponerse en una postura realista y decir, no te voy a mostrar en una situación de entrenamiento, no te voy a mostrar exactamente todos los mecanismos y todos los dispositivos necesarios para después falsear lo que acá te estoy mostrando como simulación, porque no tendría coherencia, lógicamente. El mago te tira indicio, pero no te va a mostrar todo el truco, si no, no tendría gracia. Pero acá vemos otro elemento, ya tenemos la cámara lenta que se podía desarrollar en esa época. Acá tenemos el otro elemento que es el del filamento. Fíjense que, por ejemplo, desde este punto hasta este punto, en esta resolución televisiva, y recordemos que la resolución televisiva con lo que la luna se practicó
en cuanto a la imagen que se transmitió, ellos dicen que filmaron un televisor y eso era lo que repartían, más allá que internamente los ingenieros estaban viendo los videos en alta calidad. Pero la cuestión es que a la gente le llegó una imagen, obviamente en baja calidad, porque en esa época así era así era la tecnología que había en esa época. Además le llegó blureada, bien. Y acá ya hay otro elemento, el del filamento para sostener a una persona, en el cual si vos tenés un fondo negro y pintás un cable de negro, directamente ya se autoanula, bien. Y así todo, si no lo pintases de negro, porque lo querés dejar en metal, porque el metal también te ayuda a reflejar el entorno y de esa manera también se camufla, lo podés tener con una textura mixta, podés pulir el cable o lo podés justamente oxidar para que no refleje luz, en fin. Tenés muchas maneras de trucar, pero acá ya vemos la situación de cableado y cómo se manejaba ese tipo de cosas. Después acá vemos, acá se puede ver cómo el cable por momentos desaparece, por momentos aparece, el hecho de telas negras en los fondos, ¿no? Parece más un estudio de televisión que realmente algo para lo de la luna, ¿no? Empezamos a ver el sistema de rieles que avanza conforme a la persona avanza. Es un sistema trapezoidal, ¿sí? Y es un sistema que la propia persona lo hace avanzar, no es que hay alguien controlándolo a control remoto. Y eso también empieza a explicar un poco, más allá, ¿no? Me gusta que el traje sea color naranja, que sabemos que es un color muy utilizado por la masonería, ¿no? Porque cuando uno pone orange da 33, lógicamente. Digo, esto también es un indicio para comprender el hecho de que muchas veces vamos a notar en esas corridas o en esas caminadas de los astronautas en la luna que de golpe se traban y por eso también se caen y pierden el equilibrio y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Porque también lo van moviendo ellos. Acá vemos a la persona en velocidad normal y acá vemos esto ya hecho por ellos directamente, ralentado, ¿sí? Analógicamente, porque siempre se contó con la tecnología de ralentar, no es algo que surge en lo digital, la cámara lenta. Pero fíjense que con cámaras, o sea, con un slow motion bastante bueno. ¿Qué es un slow motion bueno? Un slow motion bueno es cuando no hay pérdida de cuadros en el medio. ¿Por qué? Porque acá está filmado con cámaras que filman con mayor cantidad de frames por segundo, en lugar del estándar 25 frames, dependiendo si está en dos campos o no, y filma 60 o a 50 frames, eso depende de la cámara y demás. Pero la tecnología para realentar sin pérdida de cuadros es otro de los puntos con el que ya contaban previamente a falsificar. Si yo tomo algo que está en velocidad normal y lo quiero ralentar, me voy a encontrar justamente con, vamos a mostrarle de manera rápida a la gente, vamos a adelantar hasta esa parte, por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, acá, vamos a esta parte, me quedo en esa parte de ahí, sí, y adelanto hasta ahí, ¿no? Yo acá tengo, vamos, para que no se confunda, vamos a enmascarar esto. Si yo quiero realentar, ahí va. Si yo quiero realentar esa trotada, es más, vamos a hacerlo para que sea para que se entienda más cuando va para adelante, porque si no va a quedar medio confuso. Ahí no, ahí va para adelante. Listo, hasta ahí. Si yo quisiera realentar esto de manera directa, lo que me va a pasar es que como no está filmado de la manera correcta, va a haber una pérdida de cuadros y entonces va a ser muy identificable
que yo lo estoy ralentando de una manera demasiado precaria para dar la sensación de fluidez. Pero eso no es algo que no se tenía previo a llegar, entre comillas, a la luna, se pudiera hacer. Ven que acá hay pérdida de cuadro, ¿eh? O sea, acá está a velocidad normal, ahí está ralentado de manera análoga, o en este caso digital, pero de manera tradicional, sobre 25 cuadros por segundo, y se nota que hay como un pequeño saltito. Si yo esto lo quisiera todavía realentar más, me voy a encontrar con mayor dificultad y cada vez se va a notar más eso. Y podría llegar al extremo, lógicamente, ¿sí? Ven que ahí ya esto no es fluido, y dependiendo la filmación, ya podría llegar a un extremo en el que sería totalmente notorio de que simplemente es como estar pasando una cinta fílmica, girándola manualmente de manera más despacio y punto. Pero acá lo que vamos viendo es que una de las cosas con la que se engañó a la gente, que es esa sensación de que los objetos caían de manera lenta, ¿no? Vamos a situarnos en el famoso experimento de la pluma y el ladrillo. Yo me pregunto por qué no llevaron cosas del estilo agua, papeles. O sea, no llevar agua a la luna. O sea, tenías que tomar agua porque estuviste un par de días, ¿no es cierto? También defecar, orinar y un montón de cosas que no sabemos muy bien cómo las hicieron. Pero digo, ¿no se te dio por lanzar agua, tirar agua al polvo lunar, por ejemplo, ¿no? O capaz que lo hicieron y yo no estoy al tanto. Pero siempre me llamó la atención esa cuestión de que habría tantas cosas para evaluar ese sexto de gravedad que hubiesen sido muy interesantes. Mucha gente cuando ve este tipo de cosas, ¿sí? Me gusta cómo hacen zoom desde tierra, ¿no? Con no sé qué cantidad de kilowatts estarían utilizando para transmitir prácticamente, no solamente en vivo, sino en tiempo real, de manera sincronizada, viendo en tiempo real al astronauta y además comandando desde tierra, ¿sí? Comandando desde tierra el zoom de la cámara. Impresionante. Entonces ahí se aleja, suelta, ¿no? Ahí sueltan los objetos. Entonces la gente ve esta cuestión, ¿sí? Y como que lo ven cayendo más lento, pero de manera fluida, sin ninguna especie de dropeo. Y entonces uno diría, no, y bueno, es que en la luna se va así de lento por este sexto de gravedad. Y en realidad, primero que no sabemos de qué estaba hecha la pluma, no sabemos de qué estaba hecha el sombrero, y acá en tierra caen también las dos al mismo tiempo. No, es cuestión de sentido común. Ahora, el punto es, por lo menos lo hubieses tirado desde arriba del módulo, no desde la altura de los hombros. Lo hubieses lanzado tal vez de un lado un poco más evidente, hubieses tirado hacia arriba, no sé, hubieses hecho alguna que otra prueba más. Como que hacerlo una sola vez de esa manera. Después hay una de un péndulo, pero también, repito, la tecnología para realentar ya la tenían, porque existe eso de la década de los 30, de que existe Hollywood, todo lo que es el downgrading y todo lo que tiene que ver con lo analógico en cuanto al revelado de cámaras, de cinta, de película, ¿bien? Pero acá lo que vemos, yo esto lo muestro para diferenciar bien el hecho de que la propia NASA en sus producciones de televisivas, fílmicas, como quieran llamarle, ya tenían, ¿sí? Ya tenían esa capacidad de ralentar, de tener cables finos que con un tratamiento muy vago podían ya ser invisibles. Y comenzaban a tener toda esta experimentación en cuanto a lo desarrollado en equipamientos propiamente dicho para emular, ¿no es cierto?, esta ausencia de gravedad terrestre. Acá voy a seguir mostrando un poquitito más el video hasta el final. Déjenme seguir avanzándolo. Bueno, acá comienzan a hacer ciertas pruebas de, por ejemplo, subir escaleras, bajarlas. Esto sigue estando en cámara lenta. Otro detalle que tal vez escapa al ojo. Recordemos que esto es una producción propiamente de la NASA. Acá estamos viendo dos imágenes filmadas en distinto momento, una postproducida para que sea en cámara lenta con respecto a la otra, y hasta con un fundido entre la mezcla de las imágenes, ¿ven?
O sea, acá vemos que analógicamente se podía componer imágenes. ¿Entienden a lo que voy? O sea, el hecho de lo que yo estoy haciendo simplemente es generando una discriminación técnica para que ustedes vean lo que ya se podía hacer de manera sencilla. Ni siquiera estamos hablando de cuestiones de que te podían llevar meses. Estamos hablando en un video institucional, instructivo, el hecho de manejar cámara lenta, manejar capas de imágenes, fundido entre ambas capas de imágenes. Bien, o sea, digitalmente y a nivel equipo hay muchas cosas acá para tener en cuenta. No es solamente la cuestión, o sea, buena vuelta carnero, maestro, metiste. Entonces vayan teniendo un poquitito en cuenta todo eso que vamos comentando, sobre todo la gente tal vez más escéptica, más negadora, más, digamos, chata en la manera de pensar y decir, no, eso no se puede falsificar porque en esa época no existía CGI. Estamos hablando de la década de los 60, no estamos hablando de 1812. Estamos hablando de la era dorada de Hollywood, básicamente. Y no solamente por los actores o actrices que desarrollaban ciertos papeles. Space Suite Development, Auxiliary Devices, Lunar Base and Space Station Facilities, Logistic Support, ¿no? Y acá ya empezamos a pasar, y obviamente entrenamiento. Y acá ya empezamos a pasar a lo mismo que veíamos con la persona, pero ya con un traje. En lugar de la persona simplemente vestida con un mameluco color naranja masónico. Acá vemos el Lunar and Planetary Laboratory University of Arizona, ¿sí? The photograph Nubium N used by permission of the University of Chicago Press. Bien, ahora vamos a pasar a esta etapa que está muy buena. El final, The End, produced by Long Research Center General Photograph Branch. Entonces, acá ya empezamos a ver un poquitito esto que les comentaba. Luego viene una etapa muy buena, hecha por otra gente, pero que vale la pena. Y esto es, entre comillas, dice as it was performed, o sea, como fue realmente que se transmitió en la vida real, ¿sí? As it was performed. Pero esto es el Apolo 16, una de la anteúltima misión, pero mejorado y justamente retimed, o sea, corregido el tiempo, digamos. Y acá citan un quote de G. Schilder que dice: para ser exitoso, la manipulación debe permanecer invisible. El éxito de la manipulación está garantizado cuando la manipulación, cuando el manipulado cree todo lo que sucede de manera natural y inevitable. En poco tiempo, la manipulación requiere una realidad falsa. In short, en este caso es como diciendo, en pocas palabras, la manipulación requiere una realidad falsa en la cual no sé bien esta parte, no quiero dejarlo fuera, déjenme. Its presence will not be felt. Creo que dice en cuanto a la presencia de esa realidad falsa no se perciba. Me parece que es justamente eso que está diciendo. Déjenme que lo tipeo acá. Su presencia no se sentirá, básicamente. Cuando uno toma ciertos clips de esa época, y acá vamos a empezar a verlo de forma dura poquitito. Recuerden, tiene el tiempo corregido. Fíjense lo natural que es a nuestro mundo, a nuestro
entre comillas, planeta Tierra, a nuestras condiciones terrestres. Pueden notar, ¿no es cierto?, la naturalidad de como si estuviesen en Arizona. Uy, justo de donde estaba esa universidad que estaban mencionando. En fin, pueden notar la naturalidad con la que la persona se mueve sin ningún tipo de problema, a pesar de que empiezan a ver este tipo de movimientos extraños que no corresponden a ninguna realidad. No corresponde ni a una realidad si la luna fuese lo que ellos dicen, no corresponde a la realidad si fuese acá en Tierra, naturalmente, como eso que acaba de hacer. Y hay una parte que quiero que la analicemos juntos, que acá, fíjense el tirón que va a sufrir en un momento. ¡Ahí! ¿Lo vieron eso? Fíjense. ¿Ven cómo lo empujan de arriba? Pero es tremendo. Esa sola escena. Eso. Se les estira la rodilla. O sea, la persona está flexionada. Y sin ningún motivo. Sin ningún motivo. Esta persona se la estira no de cualquier punto. Se las está estirando prácticamente muy cercano a su centro de masa. No a su centro de gravedad. A su centro de masa. Lo levantan de acá. Se les estira la rodilla. El brazo sigue estando prácticamente en la misma postura. O sea que ni siquiera es algo que el tipo hizo fuerza inclinándose él para adelante. Y después va a quedar durante unos pocos segundos los talones sin siquiera apoyar en el piso. ¿Ven? Todo el tiempo quedando en el aire porque está colgado de cables. Está colgado de cables. Estos son héroes. Miren la bizarreada que es esto. Porque esto es algo que yo no entiendo. Y me gustaría que científicamente, matemáticamente, que no es lo mismo que científicamente, nos expliquen a todos los que dudamos cada vez que vemos este tipo de imágenes, ¿por qué en este momento esta persona, bueno, este engañador, este actornauta, básicamente, no puede agacharse, mantenerse agachado, como cualquier persona en una situación normal de la vida, independientemente del planeta en el que estés, entre comillas? ¿Por qué no puede mantenerse agachado, tomar el martillo que se le cae y volver a pararse de manera estándar? O sea, ¿por qué no puede quedarse agachado? ¿Qué tiene que ver la gravedad supuesta de la luna? ¿Por qué tiene que hacer ese esfuerzo? No hay motivo de sostener esta mentira. ¿Por qué tiene que comenzar a girar y cada vez saltar más alto para poder tomar cada vez más impulso, para poder ir cada vez más abajo hasta poder agacharse y agarrar el martillo? Es el tercer intento prácticamente para agarrar un martillo en la luna. Fíjense cómo ya comienza a moverse, a saltar verticalmente como para tomar más fuerza. Pero fíjense el backpack. Pareciera estar vacío, pareciera tener adentro más algo, un sistema más ligado a justamente el cableado que a la supervivencia de este tipo. Rebota para todos lados. 80 kilos va a pesar eso.
Por más que estés en un sexto de la vida, miren la vuelta que tenía que dar. Es una vergüenza sostener esto. Realmente. Es una vergüenza. Miren lo que es esto. La luna de queso. ¿Viste cómo sacó el coso? ¿Cómo sacó el instrumental enterrado? Pero ¿por qué no se puede quedar agachado? ¿Qué tiene que ver el sexto de gravedad? ¿Qué tiene que ver la luna? Hay gente preparada muy intelectualmente, hay gente preparada incluso académicamente, que ante esto parecen otra especie, parecen olvidarse de esa forma de pensar. O sea, fíjense eso, miren ese astronauta, tac, pum. O sea, ¿por qué le sucede eso? ¿Qué tiene que ver la supuesta sexto de gravedad de la luna? O sea, ¿les parece lógico la cantidad de piruetas que tiene que hacer solamente que para agacharse? Solamente para agacharse. ¿El problema en la luna es agacharse? Lo más complejo de ir a la luna creo que es agacharse. Miren eso. Miren eso. Estaría buenísimo que gente académica nos los explique a todos esto. ¿Por qué es tan difícil agacharse en la luna? Miren cómo entierra eso. Parece la luna de queso. Ahora, es impresionante, ¿no? Porque, o sea, creo que tienen simulador de todo. Tienen entrenamiento para todo, menos para agacharse. A los que nos hacen agachar es a nosotros. Porque esto directamente es una violación a la mente y al corazón y a la intelectualidad de las personas. En fin, ahí la persona tiene que acelerar, se da el palo de su vida, pero sin que la cabeza toque, vuelve a compensarse y después ahí, ya a partir de ese momento, ¿por qué motivo queda inclinado con el talón en el aire sin volver a caerse hacia adelante? ¿Por qué no se vuelve a caer hacia adelante y mantiene esta inclinación acá? Con, repito, los talones levantados del suelo. Cuando debería volverse a ir para adelante. Miren. Es una... La verdad que es una vergüenza. Es realmente... O sea, realmente no se necesita más que, justamente como dicen acá en el chat, más que una observación pura y dura, nada más. O sea, es todo lo que se necesita para entender que no está bien sostener esto. Que no está bien defender eso. No está bien defender eso, porque hay un claro engaño. Hay un clarísimo engaño. Parte de los trajes desarrollados para toda esta parodia, justamente, ¿no? Ahí se puede ver un poquitito previamente cómo lo iban vistiendo, cómo le iban ajustando. Acá vuelven otra vez al plano inclinado, comienzan a ajustar, ¿no? El vertical jump it, otra vez, nuevamente comienza lo mismo. Dos imágenes por separado, composición de imágenes, fundido, cámara lenta, cámara real. Esa es la cámara lenta, ¿no? Y fíjense cómo la persona, más allá que acá está exagerado, mantiene, se queda con los talones en el aire y simplemente al ir ajustando comienza a tomar, ¿sí? ¿Ven? Cada vez una sensación, van ajustándole esa cuestión de decir, bueno, pará, a la hora de trucar esto tenemos que ir midiéndonos, porque si no va a quedar demasiado exagerado. Pero acá está toda esta cuestión de siempre las acrobacias, y ese es el rebote. Yo simplemente lo que hice fue destacar 3 o 4 movimientos
que son los que siempre cito, pero tal vez de esta manera quede un poco más explicado y más entendible a lo que voy. Eso tenía que haber hecho Neil Armstrong en la Luna y le creíamos todo. Es un poco estas tres comparativas, son estas tres comparativas justamente, en donde después de ver todo esto que estamos viendo, realmente me parece demasiado me parece demasiado coincidente que se puedan dar estos mismos movimientos tanto en lo que sería la Luna, que aparte, por ejemplo, esta parte donde el astronauta salta y se pone el brazo tipo militar en la 100 y el otro acá papanatas mirando sin ningún motivo, porque o sea, podés saludar y ¿por qué tenés que saltar? O sea, no hay motivo para saltar. Y acá podemos empezar a ver el ajuste y cómo logran equiparar la altura, ¿sí? Acá en una de las caídas, justamente el hecho de cómo puede ser que se paren de la misma manera. ¿Qué son los tipos estos? ¿Qué tienen en los brazos? ¿La fuerza de quién? Para caerse y antes de que la cara te toque el piso, te empujás y te volvés a parar. Pero ¿quién sos? Y después esta que era la que mostrábamos ayer. O sea, ¿por qué ese salto de bailarín que es la misma categoría de salto de cuando el sistema se te traba? Y entonces la pregunta surge sola: ¿por qué motivo defender esto? ¿Por qué motivo no abordar esta parte del viaje lunar? ¿Por qué quedarse nada más en que si la sombra o no la sombra, o que si el reflejo en el casco o no en el... Vayamos a todos los puntos. No he escuchado a ninguna persona, a ningún detractor o a ninguna persona también de la conspiración nunca abordar este tema del self-locomotion. Jamás. Y es para mí uno de los puntos fundamentales. ¿Para qué? Para que la persona común entienda que lo estafaron. Esto no necesitas saber de fotografía, no necesitas saber de iluminación, no necesitas saber de matemática ni de gravedad, nada. Esto desde un nene, que la expresión de un nene para decirte sí, es trucho, sería comenzar a reírse. Después se lo voy a mostrar a mi sobrino de 8 años a ver qué reacción natural le sale. Un nene te diría, se cagaría de risa. Un joven te diría, nada, esto es una paparruchada, esto es cualquier cosa. ¿Sí? Y un adulto te diría, me cagaron. Y un negador te diría, no, lo que pasa es que en la luna hay una fuerza cósmica mágica que vos no estás entendiendo, porque si vos elevás al cuadrado la exponencialidad del polvo lunar hace que vos te resbales de esa manera. Digamos que esto es un poquito, ¿no?, del tema del self-locomotion. Voy a seguir con este me parece fantástico. Smoke and Mirror, ¿no? Humo y espejos. Y acá está la sección de mejoramiento para entender el tema del cableado, ¿sí? Y acá hay, bueno, lo pueden leer después ustedes tranquilamente, pero acá básicamente explica desde dónde están sostenidos los cables, por qué se da ese empuje. Este pasa muy rápido, por eso le mostré los anteriores de manera un poco más detallada, ¿sí? Pero a ustedes ahora lo van a poder ver a lo que me refiero. Bien. Acá viene. Déjenme ir pasando de a poquito. No, bueno, acá les va mostrando lógicamente el tema de cómo esto se tapa. O sea, esto que está acá es simplemente, fíjense que las botas prácticamente son las mismas, y por eso yo particularmente, y se los recomiendo a muchas personas, no utilizar ese meme en el que la huella en el que la bota tiene una huella distinta a la del piso lunar, porque es simplemente que dentro de esta bota iba otro cobertor.
Por eso la huella es de esta bota, no de esa bota. Todo esto que está acá, lógicamente lo que hace es tapar el traje que tienen por debajo. Este es el traje crudo, esta es el cobertor, vestido de blanco como los dioses que descienden del cielo. Me hace acordar a la serie Perdidos en el Espacio, ¿no? Al robotito ese que usaban. Bien, acá viene la versión final. Ese es el backpack en el que tenían el oxígeno. Esto es lo que te dicen ellos. Obviamente que te lo muestran acá en tierra y punto. Después, cuando se ve todas esas ridiculeces de lo que le sucede, obviamente uno se da cuenta que está vacío. O está lleno con otro tipo de elementos, básicamente. No, ahí está el trajecito. Sí, recuerden estos puntos, estos focos de luces, cómo se ven ahí. Sí, porque hay un detalle muy interesante que se da cuando uno ve un poquitito. Hay un pequeño video muy chiquitito acá de Astronaut, de este sitio que se los recomiendo, Astronaut, en el que dentro de un mix que ponen de cositas en la luna, pusieron justamente esta partecita en donde... ¿Lo vieron? O sea, hay 2 puntos de luz en el reflejo de este casco. Hay 2 puntos de luz. Si están en el espacio, están siendo iluminados por un solo sol, que sería la única fuente de luz que hay en el espacio. ¿Por qué aparecen 2 fuentes de luces si no llevaron ninguna? Pequeño problemita. La cuestión es que, ¿no? Esto era un poquito lo que les mostraba, lo que estuvimos analizando previamente de manera original. Y acá empezamos a ver, por ejemplo, esa explicación, ¿no es cierto?, de por qué el astronauta camina inclinado hacia adelante sin caerse. Porque lógicamente, si a vos te sostienen por cables, te podés dar el lujo de caminar inclinado. Acá, este tipo, en la Luna, en Marte o en el patio de tu casa, no tiene ninguna explicación física para poder caminar de esta manera sin caerse al piso. No hay ninguna explicación, salvo que te estén sujetando por cable. Es básicamente eso. ¿Sí? Acá pueden ver esa inclinación que se les permite solamente a través de ese mecanismo. Bien. Ahí lo pueden ver. Y después, lógicamente, está esta situación acá en la que se puede ver cómo cuando iban simulando, mejorando esta cuestión de bajar o subir las escaleras, personal de la NASA, del gobierno, seguramente metido algún que otro militar, acá comienzan a verse cables finitos, obviamente con todo una parafernaria extra a propósito, pero acá podemos ver cómo se practicaba el hecho de pulling the strings, ¿sí?, al estilo marioneta humana. Entonces, ¿por qué lo muestro hasta el final? Porque justamente la intención es que ustedes vean el producto final. Después acá obviamente aviones de caída libre con todo el tema de así se tendría que haber caído, ¿no? Con todo el, a ver qué es lo que dice ahí vas. The movement, because of the restrictions of the spacesuit, was basically like being in slow motion. Oh, ¿vieron lo que dije? Lo que dijo. Dice, básicamente, la configuración del traje limitaba los movimientos y era como estar en slow motion. Cualquiera. Vas,
Y ese pin que Bass tiene ahí, ese pin, es un pin masón, después se los muestro. No, el slow motion es porque ellos ya manejaban esa tecnología. Bien, y acá, como les decía, van a poder apreciar, ¿no? Un monofilamento de 5 milímetros más que suficiente. Y acá van a poder apreciar el tema de lo que les comentaba. Bueno, acá está toda la fórmula de cuánto frame por segundo se requiere para generar la sensación visual de tal o cual gravedad. El que lo quiera lo puede después ver, analizar y hacer en su propio hogar con todas las ecuaciones necesarias para ello. Todo completo. Por lo tanto, está hecho de una manera muy matemática, como le gusta a mucha gente. El hecho de restaurar, quitar el slow motion y dejarlo ¿no? en las condiciones correctas. Bueno, acá están todas, bien. Ahora vamos a pasar a los pedacitos de cinta en cuestión. Fíjense, ¿sí? Hay algunos ejemplos de distintos. Tienen que prestar atención porque lógicamente acá pasan rápido. Esa es buenísima. O sea, el palo este es uno de los más lindos. Fíjense la caída, pero esa. Y el objeto como sale volando. O sea, esperen, la quiero agarrar de vuelta porque no me la puedo perder esa. Bueno, la perdí. Esa. Es tremenda. Paf. Pum. Sale volando. ¿Qué es ese porrazo, muchachos? Por favor, dejemos de defender esto. Pero fíjense la cantidad de tirones de cable, de objetos voladores que vuelan solos, se mantienen solos en el aire. Esa es una de las más lindas, cómo lo levantan de las caminaditas rápidas tipo Looney Tunes. Las ridiculeces a la hora de tener que agacharse. Yo creo que cualquier persona que esté viendo esto debería, o que ha tenido dudas si el hombre llegó o no llegó a la luna, digo, después, o sea, si uno realmente abre la cabeza, se sienta, se prepara unos mates y lo analiza, independientemente del interlocutor que te lo está narrando, en este caso yo, que tal vez no soy nadie y simplemente no se toma mi palabra como algo analítico. Ponele mute, ponete una música que te guste de fondo y hacé tu propio análisis sobre esto. Y decite a vos mismo si realmente estos tipos están donde dicen estar. Miren lo que es esto. Y además, los próximos 2 minutos lo dejo con música de fondo, así no los aburro. Ni siquiera los puedo dejar con música de fondo porque no está cargada. Imagínense al nivel que llegamos. Ahí va. Esa es buenísima. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Y la cámara se enfoca para el otro lado porque es... Mamita. Esa es tremendo. Miren la tirada hacia atrás que se le produce a esta persona. Miren. ¡Clac! ¡Clac! ¿Quién sos? Pero ni un atleta ruso del 70 te hace esto. Menos con un backpack de ese tamaño, ¿no?
Miren, este está paralizado. Directamente no se mueve el tipo. ¿Y por qué ese empujón? ¿Por qué de golpe tenés que estar así, hacer onda y... ¡Ah! Es tremendo. Es... Ya. ¡Ah! Che, ey, despertate. Ah, sí. Sí, ahora sí. Ah. Movete un poquito. Miren. Esto es en la luna. Esto, a ver, recordemos algo, ¿no? Esta es la tecnología que borraron, que perdieron, que eliminaron. Esta es la tecnología que te llevaría en un nanosegundo a la luna. Hoy en día, en el 2018, ¿eh? Esto sería el mayor logro de la humanidad, esto. Porque después las naves, los cálculos, el cohete, el motor, como leímos al principio, se necesita algo de una realidad para falsear. Porque si no, entonces el engañado no te cree absolutamente nada. El problema estuvo cuando incorporaron personas. Ahí fue cuando se les desmadró todo. Este fue el grave problema que tuvieron. Cuando incorporaron gente. Oh, papito, qué porrazo te diste. Y justamente como mucho se comentaba acá en el chat, me parece que una de las mejores maneras de definir esto y de alguna forma de ponerlo en un contexto, no sé si más gracioso, porque más gracioso que esto es complicado, la verdad que... Pero bueno, de tanto porrazo pareciera, miren los esfuerzos que hacen estos tipos. De tanto, esa es buenísima. Miren, esto no está yendo en cámara reversa, no es que pusieron play y lo ponen para atrás. Esto es la persona el astronauta que se está acercando al módulo y alguien lo empieza, o él mismo, o alguna falla, comienza a ser tironeado y tiene que ir retrocediendo para atrás y girando de esa manera. Así, esa es tremenda. Esas son tremendas. Los tirones para atrás, esos tirones para atrás son increíbles. Son impresionantes. Miren. Claro. Uy, no. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Es impresionante. Por eso les digo que eso parece un muñeco, directamente. Por eso les digo que la mejor manera de ilustrar esto es esto. Directamente es esto con este audio. Señoras y señores, hay mala noticia para el Marino, se puede creer. Y lo empuja. Bueno. Señoras y señores, dramático final, expulsado por simular. Yo no veo simulación en esta. Mal expulsado. Para mí no simula, se cae. Él con un tití. Se cae. No es simulación. Pero no se tira. Fíjate que ya llega mal perfilado y se cae como consecuencia del esfuerzo. Yo no veo ficción. No es penal, pero tampoco es simulación. Ahora, yo no veo simulación en esta. Fíjate que el último paso ya está ahí endeble, frágil. Porque llega mal perfilado en ese control. Ya se va cayendo. No se tira. Insólito el árbitro. No es penal, pero tampoco es simulación. Ahora, yo no veo simulación en esta. Mal expulsado. Creo que, como les digo, es la mejor manera de explicarlo. Ahora, ojo, porque si vos vas por ejemplo, al sitio oficial de, creo que esto era de History Channel, te ponen fin al misterio. Ya está, muchachos, esto 30 de mayo de 2017. Fin al misterio de las caídas de los astronautas en la luna.
El 20 de julio de 1969 la humanidad pudo ver en vivo y en directo la llegada del primer hombre a la Luna. En las sucesivas misiones del alunizaje fue posible observar cómo los astronautas tropezaban una y otra vez en el suelo lunar. La Agencia Espacial Europea, ni siquiera la NASA, acaba de realizar una investigación que explica el porqué de las caídas de los astronautas. Yo creo que es porque se les trababa el sistema de cables, pero la ESA dice que es porque los investigadores reclutaron 10 voluntarios, 5 hombres y 5 mujeres, que fueron expuestos a un simulador que imita las condiciones gravitacionales y atmosféricas de la Luna. ¿Cuáles son las atmosféricas en la Luna? Creo que no, me pareció siempre entender que no había atmósfera en la Luna. Y además, tampoco creo poder imitar las condiciones gravitacionales. El experimento determinó que los seres humanos necesitan el 15% de la gravedad terrestre para poder mantenerse erguidos. O sea que las veces que le veíamos inclinar a los astronautas se tenían que haber ido al piso directo. La Luna posee tan solo el 17% de la gravedad presente en la Tierra, por lo que es realmente muy dificultoso mantenerse en pie. Lauren Harry, responsable de la investigación, explicó que cree, o sea, ya acá estamos metiendo la palabra creencia, no que piensa o que analizó, que cree realmente fundamental preparar a los futuros astronautas para los desafíos específicos de cada misión. De esta forma, es posible evitar accidentes generados por la desorientación ante un medio desconocido. ¿Y esa es la explicación? ¿La explicación es ese 2%? Es paupérrimo, muchachos. Es tristísimo. O sea, realmente es muy triste. Acá siguen con la versión moderna de el Argos. En la NASA esto lo pasaba recién alguien por el chat. Estaba en el Instagram. Con esto determinaron que ese 2% complicaba mucho. Uy, miren. Si esto lo separás un poquito y lo pones un fondito negro, ya tenés las caminatas espaciales, las caminatas espaciales de la ISS moderna. Pero no, muchachos, no, porque miren todo el equipo que tiene acá, sería muy notorio. Más en el 2018 que la tecnología digital no existe y no se podría falsear absolutamente nada. Reparemos la ISS. Mirá, lámparas antigravedad. Qué bien, buenas pinzas. Una tecnología, fíjense, una Pico del Oro. Una buena Pico del Oro, ¿no? Hay un dato muy interesante que es este. Lo tengo en un archivito que me parece que era, no me acuerdo si era este. Sinceramente, no, este es un archivo viejo hermoso. Este era un archivito viejo que estaba subido en aquella época de Anti-Illuminati La Plata. Este no es al que quiero llegar. Déjenme ver si lo encuentro acá. Era simplemente una comparativa, no más que eso. Pero que me pareció como interesante para... Acá está. Y esto, para ir cerrando el capítulo Locomotion, Self-Locomotion. Esto es un poco experimentos previos, ¿no es cierto?, a todo el tema de lo que fuimos viendo. Esto fue lo que se fue desarrollando como necesidad para las misiones Mercury, para las misiones Gemini, ¿no? Siempre ponen entre comillas cuando se refieren a 0G. Ahora, lo más gracioso de todo es que en realidad todo esto que estamos viendo, fíjense, ¿no? Cómo en la calidad, en el negro, cómo los cables desaparecen, pero cada tanto brillan. Que es lo que después le sucede
ahí desaparecen, pero cada tanto aparecen por pedacitos. Ahora después les muestro. El hecho de que siempre en lo que nos mostraban los rusos y los norteamericanos, siempre se ve esta situación en donde las piernas nunca las pueden doblar, no las pueden juntar. Siempre quedan como separadas, como si estuviesen separadas por alguna estructura. Habría que ver qué estudio hace la ESA para explicar por qué no pueden cerrar las piernas en el espacio, ¿no? Como cuando está acá, ¿ven? Que siempre tienen que mantener las piernas separadas. Sería interesante ver cuál es el porcentaje necesario. Acá empezamos a ver un poco el stop motion. Y fíjense detalles, ¿no? Que no pudieron sostener con el tiempo. Por ejemplo, fíjense a la velocidad que rota la Tierra por detrás. Miren la velocidad a la que está rotando la Tierra. Y después, acá empezamos a ver lo que ellos mismos hablaban de simulación. Esto está hecho por la empresa McDonnell, una empresa que trabaja, que hoy en día sigue existiendo. Fíjense, esto era una época en blanco y negro, ¿no? Porque una época previa a la televisión a color. Pero fíjense, ya el hecho de plantar un disco o una esfera por detrás con nubes pintadas. Plantear acá el piquito delantero de la nave, ¿no? Como se ve acá. Y después el astronauta totalmente colgado con un fondo negro, igual que se ve acá. Con la manguera, igual que se ve acá. Y el tipo moviéndose, igual que se mueve acá. Entonces, ¿por qué motivo, no? Space Walk Simulation. Entonces, fíjense, ¿no? Esto es cabina tipo Gemini. Esto también. Acá obviamente con un traje más precario, de manera intencional, lógico. Acá ya como, ¿no? Como diciendo estamos en misión. ¿Y por qué la gente entonces que no tienen conocimiento alguno, que jamás se han puesto ni siquiera a investigar lo que son técnicas de efectos visuales, niegan o quieren hacernos creer a todos de que en la época del 69 era imposible falsificar el alunizaje porque no existía la tecnología televisiva para llevar a cabo estos simples trucos? Cuando en realidad es cuestión de ponerse a investigar un poquito y llegar a estas conclusiones de manera muy rápida. Fíjense, Spacewalk Time y todo, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Que no solamente existía, sino que hasta sobraba. ¿Se dan cuenta que esto es una vergüenza? Ahora la Tierra gira para el otro lado. ¿Se dan cuenta? Que les sobraba la tecnología en su momento para hacer esto. McDonnell Simulations. El planeta nube. ¿Sí? Le sobraba la tecnología, claro. Viéndolo, fíjense lo que es eso. Miren las vueltas que daba el tipo, todo. Miren. Impresionante. Acá están los rusos que hacían lo mismo. Y acá está el mecanismo, todo con la tela oscura, todo, ¿no? Toda esa cuestión que siempre vemos. Entonces, a lo que voy es, ya no sirve más esa excusa de no se podía falsear en esa época porque no existían los métodos, ni el CGI, ni las técnicas. Hay que estudiar un poco más el tema y van a llegar a estas mismas conclusiones. Me gustaría incluso compartir con ustedes el hecho de que incluso los rusos también, porque eran socios en todo esto y lo siguen siendo, lógico, no es que lo eran y ya dejaron de serlo. Estas eran pequeñas simulaciones del programa soviético en su época. Los soviéticos también son grandes tecnicistas en imágenes. Pero lo que ustedes tienen que entender es que todo esto que se ve acá es lo que siempre hablamos. O sea, ven que acá hay animación a mano. Esto simplemente es fotomontaje. Si uno, en lugar de dibujar esto,
toma fotografías de modelos a escala o de modelos en tamaño real y los recorta, es lo mismo. ¿Se entiende? O sea, no es que no existía la tecnología para pintar un planeta esférico y que parezca de verdad. Estos eran los rusos, que hacían la misma paparruchada, intentaban convencer a la gente de lo mismo, pero al estilo ruso. El fueguito llegando. Esto que está acá no está dibujado, eso es una maquetita, es una miniatura fotografiada. Fíjense el fueguito, esto que está acá, todo esto, ven la sombrita, el deslizamiento de lo que tendría que haber sucedido cuando el Apolo aterrizaba. Pero bueno, mal interpretado, lógico, tampoco nunca hacen la rotación de la luna. Esto era en miniatura, ¿ven? Los rusos usaban miniatura para mostrar esto. Los norteamericanos utilizaban a Walt Disney y a sus dibujantes y a sus maquetistas, lógico. Pero va totalmente de la mano. Miren los modelitos de los rusos ahí, tipo los chinos ahí, pum, pum, bajando. Estaban buenas los rusos, ojo. No menospreciemos el arte ruso, que es muy bueno. Es muy bueno el arte ruso. Pero entienden a lo que voy, ¿no? O sea, está claro que la tecnología sobraba en todo ámbito. Incluso, miren estos robotines, buenísimos, son buenísimos. Realmente, deberían haberlo. Yo creo que los rusos, dentro de lo que es el contrato que tenían con la NASA, deben haber dicho, no, mira, déjame que nosotros seamos los primeros que falsificamos el tema del Sputnik, pero yo como sociedad no estoy a la altura para mentir a la gente haciendo eso que ustedes quieren hacer con el self-locomotion. Les va a salir muy mal. Yo no quiero quedar en la historia como un trucho que fue a la luna y lo falsificó haciendo esa paparruchada. Prefiero quedarme solamente con que mandamos un hombre a órbita baja, y ese es el aporte mío, el aporte de nuestro país en cuanto a la falsificación espacial. La de la luna se la dejo a ustedes, muchachos, y si les sale bien, buenísimo. Ustedes cuentan con Walt Disney, lo tienen a Wernher von Braun, hicieron todo lo que tenían que hacer con la operación Paperclip. Se la dejo a ustedes, yo no me voy a ensuciar falsificando. Y los rusos, cuando vieron lo que estaban haciendo los yanquis, se deben haber recagado de risa. Y bueno, los rusos también fallaban, queriendo salir del del plano. Bien, esta es una. Acá hay varios, son muy entretenidos. Realmente, el que quiere, miren. Creo que esto le funciona mejor que el Curiosity igual. Me parece todavía a la fecha de hoy. Acá pueden ver más de las miniaturas, ¿sí? Cómo iban a perforar el suelo lunar. Lo que pasa es que después se enteraron que los yanquis atravesaban esa lanza con el astronauta de manera directa, que no había que hacer tanta fuerza. Al final de cuentas era hundir un palo en la superficie lunar y se terminaba el quilombo ahí. Los rusos, al estilo ruso, se emocionaron demasiado, me parece. Qué bárbaro. Cómo nos engañaron a todos. Impresionante. En fin, esto es un poquitito del self-locomotion. Obviamente NASA tiene la documentación oficial. El que quiere se puede descargar el PDF. Man's Capability for Self-Locomotion on the Moon. Este es el volumen 2. Y acá está todo el sistema completito. Está escaneado y de un documento oficial, lógicamente. Está digitalizado. Esto se baja de manera directa de la NASA. Acá pueden ver toda la parte técnica de lo que era la simulación, ¿sí? Todo lo que el estudio que presentaron, lógico, ese es uno, este es el otro, ¿sí? Ahí NASA, esto ya 1970, tucu. Esta es la que después le pasan a Stanley Kubrick, piqui, todo el análisis completito. Vamos a cerrar. Y después lo que les decía, en cuanto a la parte más de la producción televisiva
de la falsedad de ver el planeta Tierra de fondo, de ver el tratamiento gráfico en sí. Es un poco, como yo vengo del plano de los efectos visuales, este es el padre del matte painting en Hollywood. Incluso fíjense que el documental comienza hablando para quienes trabajaba esta persona haciendo matte painting, Peter Ellenshaw, ¿no? Está refiriéndose a Peter Ellenshaw, whose artistic career spanned more than 7 decades, was más de 7 décadas, trabajó con, considered the premier seascape and landscape artist of his generation. He worked with many acclaimed filmmakers including Walt Disney, Walt Disney, Stanley Kubrick, Stanley Kubrick, Michael Powell and W. Percy Day. y después He ya, o sea, trabajó con Disney, trabajó con Stanley Kubrick. Me parece que trabajó con la NASA, ¿no? Obviamente. Esto existe de la década del 30, los matte painting. Este documental es muy interesante porque no solamente muestra, no, ahí estaba con Walter, no solamente muestra muy buenas técnicas y cómo es que funciona el matte painting, e incluso uno puede comenzar a ver la calidad y la categoría de matte painting hecho ya desde la década de los 50, de la década de los 40. Imagínense ya en el 69, ¿no es cierto? Encima para falsificar que un planeta Tierra pintado con un fondo negro. O sea, era prácticamente una tontería directamente. O sea, no. Era lo de menos. Cuando se sabe pintar fotorrealismo en paisajes, tratar de imitar el paisaje del espacio, si ni siquiera tenían que justificar estrellas. ¿Cuál era el problema? No había ningún problema, básicamente. Ninguno. Y acá mismo, ¿no? Así ven, se ve. Este era parte de la forma del truco. Y encima, sumado a todo esto, Walt Disney tenía ya desarrollado, ¿sí? Estas son películas viejas, por eso están en blanco y negro, ¿sí? Esto era, de estas técnicas hay muchas, pero todas comparten lo mismo. O sea, el matte painting comparte exactamente lo mismo, que es el fotorrealismo y la adaptación dentro de la propia película, ¿no? Pero encima de todo esto, Walt Disney, previo a toda la época del alunizaje, fíjense si se contaría o no se contaría con tecnología, fueron los primeros que desarrollaron el sistema de Multicam Plane. Esto es oficial de Walt Disney. Esto es la multicámara, ¿sí? 2 pilares bien masónicos y la cámara acá en el tope y multiplanos para generar la sensación, ¿no? Multiplane crane, para generar la sensación de paralaje, algo que justamente es lo que no tienen las imágenes del espacio. Y acá se iba desarrollando, este es el sistema que hoy en día de manera digital se utiliza cuando uno utiliza un Photoshop, por ejemplo. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar de qué se trata. Ven que acá el fondo se movía todo al mismo tiempo. De la forma tradicional se movía todo al mismo tiempo. Hasta que Walter desarrolla el multicrane. Y desarrollan, ¿no? Fíjense que acá un zoom de la luna, por ejemplo, se mueve todo al mismo tiempo. La luna, junto con el paisaje por detrás, la casa, todo hace como un zoom hacia atrás generalizado. No hay profundidad, no hay paralaje. Entonces, a partir de la década de los 50, se desarrolla este sistema de particionar la imagen, ¿bien? Y generar multicapas, crear una cámara y hacer justamente lo que hoy se hace de manera digital. Pero ¿por qué les muestro esto? Esto se los muestro porque esto ya es de la década de los 50. Y si nosotros sabemos que Walt Disney, Wernher von Braun, Stanley Kubrick
Roy Howard y el principal artista de matte painting se conocían entre todos ellos, y todos ellos estaban relacionados con la NASA, y vemos todas las ridiculeces que estamos viendo. ¿Por qué no tenemos el derecho a sospechar de que tal vez falsificaron lo de la Luna si ni siquiera nadie volvió? Esta es la máquina en acción. Y entonces las imágenes planas pasaron a cobrar dimensionalidad con paralaje en la década de los 50. ¿Entienden? ¿Sí? Ahí está la máquina, y ahí traían las peliculitas. ¿Sí? Esta es de Bambi, la cantidad de capas para generar el... Se iban poniendo, se iban sincronizando, se iban generando esa sensación, ¿sí?, de movimiento con paralaje. Década de los 50, repito. Ahora, la gente que contaba con esta tecnología, ¿estaba relacionada con personajes de la NASA? Sí, estaban. Entonces, ¿cabe una pequeña posibilidad o la tenemos que descartar totalmente? Es la pregunta. Es simplemente eso. Esto es una de las primeras películas. Siempre fue la Luna como una obsesión, ¿no? La Luna a un metre, de Georges Méliès, en 1898. 1898. Composición de imagen analógica. 1902, la mejora. Composición de imagen analógica. Entonces, ¿por qué seguimos hablando? ¿Por qué seguimos diciendo de que, fíjense esto, la década de 1910, recorte de fondos? Entonces, ¿por qué seguimos 1927? ¿Por qué seguimos sosteniendo de que no se puede falsificar las imágenes de un espacio con un fondo negro y una pelota pintada? Si esto existía en 1927. Con presupuestos estándares, de productoras estándares, no estamos hablando de la NASA. Después empieza la técnica del recorte por película, la separación de color por prisma. ¿Sí? Y esto era 1940. ¿Por qué entonces seguimos sosteniendo de que no van a poder falsificar un espacio negro con una pelota pintada en los 69? Si esto es de 1940. Donde se inventa la separación del color y la aislada de lo que sería el blue screen. Después está la tecnología moderna, obviamente. Continuamos. Si ustedes leen una breve historia de las cámaras de alta velocidad, ¿para qué? Para generar slow motion. ¿Desde qué época? Desde 1851 hasta 1930. ¿En qué época se filmó lo de la Luna? En el 69. ¿Tenían la capacidad para generar slow motion directamente por compresión de maquinaria? Sí, la tenían. Listo. ¿Tenían capacidad para generar miniaturas? Sí, la tenían. ¿Y podían filmar esas miniaturas? También. ¿Podían componer con fondo negro? ¿Les daba la tecnología para componer las miniaturas que filmaban? Esto ya lo mostré en otros videos. En donde participaba la CBS, en donde se hacía todo este tipo de cosas, en donde se montaban rodillos y se hacía girar una superficie lunar para dar la sensación de que uno avanzaba. ¿Se tenía esa tecnología? Sí, la tenía. ¿Participó Disney junto con Roy Howard desarrollando las miniaturas y las maquetas de la Luna? Sí,
¿La filmaron? Sí. ¿La fotografiaron? Sí. ¿Hicieron los modelos? Sí. ¿La NASA tenía patentes de eso? Sí, también. ¿Los rusos? También. ¿Los proyectores viejos para hacer la famosa navecita y de fondo el planetita Tierra? Sí, también. ¿Tenían las maquinarias para proyectar eso? Sí. ¿Tenían científicos, matemáticos y artistas pintando las superficies lunares en esas pantallas para luego ser proyectadas? Sí. Bueno, listo. ¿Cuánto más querés? O sea, ¿cuánto más necesitas para darte cuenta de que te están engañando? No sé. O sea, sí, podés pensar, podés querer seguir engañándote a vos mismo. Y sí, bueno, si eso ya corre por cuenta de cada uno, hasta dónde quieren abrir los ojos, ¿no? Pero, dejemos de decir que no se tenía la tecnología. Estas escenas se falseaban. ¿Por qué se cortan tanto? ¿Por qué cada 30 segundos, cada 20 segundos se corta y aparece otra? Porque estaban filmadas ¿en dónde? En un avión de caída libre. ¿Tenían esa tecnología? Sí, ya lo vimos anteriormente. ¿Tenían la tecnología para hacer una maqueta y luego proyectarla moviéndose la superficie y la luna previamente filmado y el Apolo quietito ahí? Sí, la tenían. ¿Lo hicieron? Sí, lo hicieron. ¿Y entonces? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos defendiendo esta postura? La de que el hombre llegó a la luna. Tenían la patente desde 1906. Una esfera para ser pintada. ¿Lo usaron en la NASA? Sí. ¿En qué misión? En la de las misiones Géminis. Y después subsecuentemente la siguiente. ¿La NASA lo usó eso? Sí. ¿La sigue usando? Sí. ¿Y entonces? Pero bueno. Es complicado. Tal vez la parte más difícil es reconocerlo, ¿no? Estaba buscando acá un par más de... Acá estaba incluso... Esta era... No me acuerdo si era esta de acá. Este era el approach. El approach del Apolo. Miren lo que era eso. Nada. Esperen que voy a buscar la parte que quiero buscar. No se las quiero complicar. Creo que estaba... Esta es buenísima. Sonidos en la luna. ¿No es cierto? O sea, puesto un timbre, una campana sonando cuando quitan cuando quitan el aire, deja de escucharse. Ahí, ¿no? With normal air inside the jar, you could hear the bell clearly. But when the vacuum pump drew the air out of the jar, no hay más sonido. There was nothing inside to carry the vibrations of the bell. Después vuelven a incorporar aire, hay sonido. Los astronautas diciendo. Nothing until the air was let back into the jar. Sound won't travel in the vacuum, so there you are outside, and you could be hitting something, no sound at all. No sound at all. In space, since there's no atmosphere, there's no air. If you bang on something when you're doing your spacewalk, you will not be able to hear that. Miren el sonido del Apolo 17 del martillo golpeando. You will not be able to hear that. Pac, pac. Qué vergüenza.
Este que le pega ahí, ¡pac! Qué vergüenza. I'll just take him back there, put him under the seat. Okay. Need to take that one? I got it. Okay. ¿Escucharon? Escuchen. ¡Sac! Y después se le cae. You got another one drop there, Gene. Or Jack got it. Bam! Jack, we gotta make a place in here for you. You got another one drop there, Gene. Qué vergüenza. Nada. Y después, bueno, lógicamente está la versión, de alguna manera, ¿no? Eso que siempre se muestra, que lo hemos mostrado anteriormente, ¿no? Pero esta cuestión, este sistema que está acá de proyección, de lo que previamente se filma, de lo que acá pueden ver cómo se lo están proyectando a una persona acá que está acá, y se lo ve ahí cómo le proyectan eso para supuestamente simular, siempre es una simulación. Es lo que modernamente se conoce como este sistema. No es más que eso. La tecnología sobraba. Creo que lo que nunca tuvieron en cuenta estos tipos no es una cuestión de la tecnología. Me parece que lo que no tuvieron en cuenta es que le salió mal, le salió muy mal. Por eso esa situación de preocupación en la conferencia de prensa, ¿no? Y todo lo que después vino adelante. O sea, realmente le salió tan mal que no es para que es para realmente sentirte mal porque en cualquier momento sabes que se te viene un quilombo importante, y eso es lo que me parece que es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Me parece que justamente la gente con un pequeño análisis ya es más que suficiente. Esto es un poco así hacían de cuenta que la luna pasaba mientras que la nave está quieta. Por eso cada vez que uno ve la filmación de las naves, de las misiones Apolo, vos decís, che, la cámara está como pegada, ¿no? Es impresionante lo bien hecho que está. Es una cosa de loco, básicamente. Está ahí como adherida, mantiene una rigidez impresionante, ¿no? O sea, lo ves y es impresionante. Bueno, no es que sea impresionante, es que estaba hecho de esa manera, ¿no es cierto? Es muy triste, inclusive ver lo fácil que es. O sea, ¿por qué este objeto se mueve? Miren cómo tiembla eso, miren cómo va temblando eso. O sea, esto se mueve de la misma manera que se mueve cuando está colgado en un cablecito y todo un sistemita de polea porque no es que solamente... Y aparte el por qué la tela negra de fondo, ¿no? ¿Por qué la tela negra de fondo? ¿Qué estás imitando? Miren cómo se mueve. Toda esa clase de movimientos son exactamente iguales a los que se ven en esto. Es muy claro, básicamente lo que tendría que haber dicho, bueno, y además ese tipo de cables también es utilizado incluso cuando lanzan satélites, que se les ve, o sea, los tipos cableaban todo, que cableaban hasta la lapicera que usaban en el escritorio, a todo le ponían cable directamente, a todo, a los satélites le ponían cable, a los astronautas, a las naves, a los objetos, a todo. Entonces, la realidad es que lo que Stanley Kubrick debería haber dicho es un poco esto que se escucha en este pedacito de parodia, ¿no? Que dice así. Take moon landing, take moon landing, take one. All right, in this scene, you're on the moon and it's real and we're fooling America and action! I'm gonna step off the left now. Exactamente. Oh, miren, la bandera está quieta como la de la luna. Pensé que solamente eso era porque estaban en la luna que se podía hacer.
En fin, gente, creo que obviamente que podemos seguir ahondando y entrando en detalles cada vez más detallistas, si se quiere. Pero me parece que el concepto principal está más que claro. Creo que cualquiera entiende de lo que va esto. Me parece que no me podés contar la cantidad de matemática que quiera, maestro, pero si vos tenés esa capacidad para entender las matemáticas que me estás queriendo explicar y no tenés la capacidad para darte cuenta de todo esto que te estoy mostrando, ¿para qué te sirve la matemática? Es como un paracaídas, si no lo abrís, maestro, te la da contra el piso. Y la mente es lo mismo, ¿no? Hay un dicho muy conocido que habla de eso. Entonces acá se está terminando demasiado... Se les terminó el show, básicamente se les terminó. No, o sea, creo que después de encontrarse con toda esta cantidad de evidencia, más toda la que podríamos seguir, sería un hangout eterno, que no es el objetivo, es porque se terminó. O sea, cualquier persona que analiza esto, no hay una vuelta atrás. Independientemente de la forma de la Tierra, no estamos hablando del terraplanismo versus el heliocentrismo, eso es otro tema aparte, pero esto va de la mano porque claro, si el hombre no llegó a la luna, entonces no hay ninguna comprobación del planeta visto desde afuera, no hay ninguna comprobación de que alguien se haya posado sobre ningún otro cuerpo celeste, y obviamente se entiende todo el por qué nunca volvieron ni van a volver, y si algún día lo hacen será cuestión de volver y continuar la falsificación. Es como dice el tema de música, ¿no? It's just an illusion. No hay, repito, no hay mucha vuelta atrás. La verdad que lo de la luna, no solamente deberían haber borrado todo lo que borraron, perdido, prendido fuego y extraviado, deberían haber borrado todos los archivos que existieron en internet desde el primer momento, porque era obvio que esto iba a pasar. Era obvio que, o sea, las mentiras no tienen patas cortas, dicen. Tengo acá el temita de Just an Illusion, que lo quiero poner no por el hecho de la canción, porque si no me va a saltar los derechos de autor, pero tengo acá puesto una seguidilla de, bueno, como te quieren vender el planeta Tierra esférico, ¿no? Pero esto es lo que les decía, esto es una imagen oficial supuestamente, este es el dispositivo y estas son las pinturas de la Tierra. Esta es la pintura de la Tierra. Por eso siempre está distinta. Es simplemente esto. Esto no es composición digital. Obviamente que no es composición digital. ¿Para qué vas a necesitar una composición digital para tener un fondo negro y una pelota pintada? ¿Sos tarado? ¿Para qué vas a gastarte guita, meter artistas en el medio, si ni siquiera tenés que hacer que las nubes se muevan para mostrar esto en el 69 al 72? Ahora, qué raro que los ingenieros de la NASA en la misión Gemini utilicen una esfera pintada todavía sin la capa de las nubes. Miren cómo la miran. Sí, acá, ahí, mirá, ¿ves? Ahí tenés que pintar una nubecita, ahí pintas otra y estamos. Y después toda esta comparativa de los distintos... Uy, miren el módulo lunar en misión circular, o sea que de acá le puede estar colgando el mismo mecanismo que mostramos anteriormente. Uy, miren acá los astronautas moviéndose igual que se veía en la simulación esa de la semana del espacio, de manera tanto ridícula como que las piernas no se cierran y tienen la manguera y todo, igual que lo hacían en esa simulación televisiva. Y después lo que tenemos en la modernidad, ¿no? Ah, no, pero la NASA te muestra el TRAPPIST con esta calidad. O sea, en el 69 era... es como que la carrera espacial es la única carrera en el mundo que retrocedió tecnológicamente en lugar de avanzar, ¿no? Es como una cosa así extraña. Es tremendo. Che, sí, la película de Sinbad creo que es más creíble, como dice acá. Alejandro dice, lo peor es que muchos de ahí que trabajan se la debían comer doblada de lo que les imponían totalmente. Terrible el Tapiz 1.
unos lindos píxeles, todo avanza menos la tecnología espacial. En fin, me parece que es obvio en la postura en la que estamos, y no queda mucho tiempo. Voy a utilizar una frase que le gusta mucho a Alejandro Tarsia: esto tiene mecha corta. Esto tiene mecha corta, dice por ahí Ale. Me voy a retirar, voy a ir cerrando el directo. Tenía muchas ganas de hacer este directo de sábado lluvioso a la noche, para dejar en claro algunas cositas técnicas. Los que quieran resuban este video, los que quieran saquen las partes que más les gustaron. Les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron acá desde las 3 de la mañana. La verdad, un placer estar acompañado. Fue un monólogo, lo sé. Le tiré al Richard, pero no estaba presente. Y la idea también era hacerlo de corrido y que el hangout no sean 3 horas de Richard y 1 hora mía. Pero la verdad, un placer en serio haber estado con ustedes esta madrugada de sábado lluvioso. Mañana seguramente vaya a estar con Dani Márquez hablando un poco de la entrevista de los efectos visuales, pero de la teoría de relatividad en lugar del viaje a la luna. Me voy a retirar con esta versión del maestro Lenny, hecha para Amor sin rodeos, referente a la teoría de la gravedad, en la de Ya desafiamos la ley, básicamente. Hasta la próxima. Carretera, las distancias son enormes, más allá del horizonte, la llanura nos espera. A campo traviesa, hacia donde el sol se esconde, donde jamás pude ocultar mi corazón. Un amor sin rodeos, que tu inocencia nos proteja, ahora que todo es más perverso. Por mi cabeza ya pidieron recompensa, pero no hay precio por robar tu corazón. Pueblo chico, infierno grande, somos caballos salvajes, ya desafiamos la ley. De trampas se hizo la ley. Por la ruta del jinete enmascarado, escuchan los disparos, preparan la emboscada, en alambrados como pentagramas, los pájaros tocando tu canción. Pueblo chico, infierno grande, somos caballos salvajes, ya desafiamos la ley.
Cielo chico, infierno grande, somos caballos salvajes, ya desafiamos la ley. De trampa se hizo la ley.